Hola, nuevamente aquí con ustedes y el tema de por qué los pacientes diabéticos y no diabéticos dejan de tomarse sus medicamentos muchas veces por la información que reciben, que es muy bueno que esa información llegue porque el paciente debe estar educado sobre su condición. Lo que queremos es que el paciente tome decisiones sabias y para eso hay un profesional que se llama el médico, que consulte con su médico, para eso le paga al médico, para que el médico lo oriente y lo mantenga saludable. Claro, le está pagando, pues habla, úsalo. José, estábamos hablando anteriormente de que el paciente, la enfermedad diabética es una enfermedad progresiva y que el paciente a la larga va a acabar en insulina. De los efectos de la insulina, que no se lo sabemos. Bueno, al paciente diabético tenemos que orientarlo del uso de insulina desde el inicio. Aunque el paciente no esté en el momento de usar insulina, debemos tocar el tema desde el inicio de que en algún momento, como bien tú dices, va a necesitar insulina, que es una condición progresiva, que su célula que secreta insulina va a ir perdiendo su capacidad y va a llegar el momento que tiene que necesitar reemplazo con insulina. Cuando llegue ese momento, uno se lo puede explicar y todo, pero cuando llegue ese momento hay que orientar bien al paciente, porque este tipo de terapia es más agresivo. Y como estábamos hablando del aumento en la cantidad de insulina en el cuerpo, pues le estamos dando insulina al paciente, exógena, o sea, desde afuera. Ese paciente, cuando recibe insulina, es porque ya no la produce, la necesita ese reemplazo. Así que lo que hacemos es que empezamos el paciente en insulina, y la insulina que usamos hoy por hoy, estamos usando moléculas nuevas que tienen una eficacia más o menos similar a la que teníamos antes, pero con más seguridad, con menos riesgo de hipoglucemia, algunas con menos riesgo de aumento de peso, aunque todas las insulinas podrían aumentar el peso, por eso es que tenemos que enfatizar la dieta y el ejercicio, y que también, pero aunque sean más eficaces, más seguras, mayormente más seguras, todavía tienen riesgo de hipoglucemia y hay que orientar al paciente de cómo monitorearse y cómo prevenir estas hipoglucemias y conocer los síntomas de la hipoglucemia. Y una de las maneras más efectivas de prevenir la hipoglucemia es el monitoreo. Aquel paciente que está en insulina tiene que monitorear el azúcar. Unos más, unos menos, depende de la cantidad de insulina que estén usando y de qué tipo de insulina que estén usando. Si están usando solamente una insulina basal, estas que se dan una vez al día, para controlar el azúcar en ayuna nada más, pues mira, con un monitoreo de 2 veces al día está bien. Pero aquellos pacientes que utilizan insulina de rápida acción para cubrir las comidas, aquellos pacientes que están usando una bomba de infusión subcutánea de insulina, pues estos pacientes tienen que monitorearse. Ya la Asociación Americana de Diabetes no dice 3, 4 ni 5 veces, ya dicen que debes monitorearte antes de las comidas, 1 hora, 2 horas, si vas a operar un vehículo de motor, si vas a hacer una actividad de alto riesgo, todo el tiempo monitorearse, y si tiene que corregirse una hipoglucemia, que también se monitorea a ver si corrigió, ¿verdad? Y explicarle al paciente cómo corregir las hipoglucemias, porque aunque las prevengas pueden ocurrir. Y más el paciente que está empezando en la terapia de insulina. Pueden ocurrir y pueden ser fatales tanto para el paciente como para las personas que lo rodean, porque, por ejemplo, yo sé que la ley prohíbe a los camioneros que usan insulina que conduzcan vehículos pesados. Y esto no sale del aire. Esto es que si esa persona tiene un episodio de hipoglucemia, guiando un camión que va cargado, bajando la cuesta de la carretera de Calley, pues ya ustedes saben lo que va a pasar. El camión se va a llevar a todo el mundo por delante y va a producir un accidente. O sea que lamentable, nosotros tenemos que estar bien pendientes cuando el paciente debe estar bien pendiente, y su médico también, de que cuando se comienza insulina, le estamos poniendo al paciente un medicamento que va a seguir actuando aun si el paciente no come. Y estos pacientes tienen que tener una disciplina. Tienen que hacer su desayuno, su merienda, su almuerzo, su merienda, su cena, su merienda. Yo tengo un paciente ahora que me está desarrollando hipoglucemia por la madrugada, pero no me está haciendo la merienda de por la noche. Y uno lo sabe porque anteriormente estaba todo bien y de momento viene la glucosidad sube, pero se está yendo en hipoglucemia. Pues algo está ocurriendo en ese paciente. Y es bien importante que reconozcamos que con todos los medicamentos anteriores a los que estamos usando ahora puede ocurrir hipoglucemia, pero más con la insulina. La insulina es un medicamento poderoso, poderosísimo. Y controla muy bien. Y controla muy bien a los pacientes. Y lleva a las metas, disminuye complicaciones. Sí. Si hay que usarlo, hay que usarlo. No importa los efectos secundarios que tengamos, explicarle esos efectos, prevenirlos y tratarlos adecuadamente. Pero la manera más eficaz es explicarle al paciente
cómo detectar esos síntomas temprano. Ismael Miranda, en uno de los programas que vino aquí a grabar con nosotros, pues nos estaba hablando de su experiencia y él dice que él siempre anda con una mochilita donde él mete algo para comerse por si acaso le baja el azúcar. Claro. Y eso es bien importante, que nosotros estemos pendientes de ¿qué vamos a hacer tan pronto nos sentamos así medio? Pues cómete algo y después te prueba el azúcar. No te pongas a probarte el azúcar, no, cómete algo rápido, porque puedes perder el conocimiento. Y depende mucho también de la actividad del paciente. Si es un paciente que es un atleta, que hace actividad física estrenua, pues obviamente los riesgos de hipoglucemia pueden ser mayores. Y tiene que tomar precaución, hacer prevención para eso, una merienda antes de la actividad física. Hay otro problema que nosotros tenemos que entender y que nosotros no queremos que ocurra en ningún paciente diabético, que es la ganancia de peso. Claro. Desgraciadamente, los pacientes diabéticos ganan peso con cualquier medicamento, menos con los medicamentos de la última generación, que son los que ellos tienen menos acceso porque son más caros. Claro. Por ejemplo, si usamos sulfonilurea, pues hay más riesgo de hipoglucemia, insulina y más riesgo de hipoglucemia. Con el metformin no hay riesgo de hipoglucemia, que es el primer medicamento que se debe usar. Claro, medicamento de primera línea. Pero entonces, ¿qué ocurre con el metformin? Bueno, el metformin tiene efectos secundarios también mayormente gastrointestinales. Y hay que explicarle al paciente, porque se minimiza mucho los efectos secundarios del metformin cuando tú usas el medicamento de la manera correcta. Tú le explicas al paciente que ese medicamento no se debe tomar con el estómago vacío. No se puede. Porque como es una bomba, cae como bomba, ¿verdad? Tenemos que explicarle a ese paciente que se lo debe tomar con el último bocado, con ese estómago bien lleno, ¿verdad? Y con las comidas más fuertes. Si el paciente es de estos que hace un desayuno bien light por trabajo, porque lo acostumbró así, pues mire, tómeselo con el almuerzo y tómeselo con la cena, con las comidas más fuertes, ¿verdad? Y si está usando la presentación que es de larga duración, que lo tome con la comida más fuerte. No importa a qué hora del día, que siempre sea con la comida más fuerte. La palabra es con, porque ellos me dicen, doctor, antes o después dice con, pero antes o después dice con. O sea, cuando estás comiendo, tú te tomas la pastilla. Porque así minimiza el efecto indeseable ese de diarrea, que sí. Que es mucho y se queja mucho el paciente. Y un medicamento tan eficaz como ese, tan potente para disminución de glicosilada, tan seguro porque no aumenta los riesgos de hipoglucemia, que son los efectos secundarios más temidos, que no aumenta de peso, o sea, y en algunos pacientes hasta podría ayudar a la disminución de peso. O sea que este producto es excelente y minimizar la eficacia porque el paciente no se lo está tomando adecuadamente y por eso está teniendo efectos secundarios, pues es un problema. De hecho, hay una presentación de metformin que es de larga duración que se tolera hasta mejor, ¿verdad? Sí. Que también podemos usar esas alternativas. Combinaciones fijas de terapia con otros medicamentos con el mismo metformin, que podemos usar dosis más bajas del metformin para prevenir eso, o dosis intermedias. Y ahora los nuevos medicamentos que están saliendo combinados con metformin original. Porque como ya es una molécula vieja, pues está metformin original. ¿Y qué pasa con el riñón cuando usamos metformin? Bueno, obviamente eso es una cosa que preocupa otro mucho. Mito también, ¿verdad? Porque en realidad el metformin no es que cause daños en el riñón. El problema del metformin es que la liberación del metformin del torrente sanguíneo es a través del riñón. Tiene que tener el paciente una buena función renal para poder usar metformin. Y eso pues obviamente es el médico es el que tiene que evaluar eso, ¿verdad? Y saber qué dosis de metformin debe dar al paciente o no dar metformin, dependiendo cómo esté la función renal del paciente. O sea que tenemos que evaluar lo que llaman el nivel de creatinina y muchas veces hacer un cálculo de una depuración de creatinina, o lo que llamamos, ¿verdad?, en inglés el creatinine clearance. Y eso, pues entonces usarlo para determinar si ese paciente es candidato a metformin. Y también si puede usar unas dosis máximas de metformin, porque el problema es que si el paciente no tiene una función renal adecuada, el metformin se acumula en la sangre y puede causar un efecto secundario que es muy raro, pero es fatal, que es acidosis láctica. Yo llevo aproximadamente ya 10 años de endocrinólogo y nunca he visto una acidosis láctica por metformin, algo bien raro. Pero obviamente porque sé usar el metformin, porque sé a qué paciente debe darse el metformin, ¿verdad? Y monitorear al paciente también su función renal, porque puede estar en metformin y desarrollar una insuficiencia renal mientras esté usando el metformin por otra razón, o por la misma diabetes, porque progresó la misma complicación por la hipertensión que tenga,
o cualquier evento agudo, y ese paciente pues tendríamos que hacer un cambio en su terapia. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este programa. Una lástima que el tiempo nos haya traicionado y se nos haya acabado antes del tiempo, porque es un tema muy interesante. Pero recuerde, como paciente, usted tiene a su médico, que es su aliado en el manejo de su condición. Si usted siente algo que usted no espera sentir, discútalo con él. Y máxime, si está tomando algún medicamento que se le ha añadido recientemente o cualquier medicamento, no descontinúe la terapia sin antes hablar con su médico. No le haga caso a esos mercaderes del miedo que andan por ahí por la calle, que los hay en todos los sitios. Y consulte siempre con su médico antes de tomar cualquier decisión sobre su salud. Y no olvide que nos puede conseguir más información visitando nuestra página de internet centrodiabetespr.com.